nombre de Jesús, Señor, dándote gracias por esta noche, dándote gracias por esta enseñanza, Señor, que sé que será de gran bendición para tu pueblo. Mi único anhelo y motivo, Señor, es enseñarle a tu pueblo la verdad de la palabra. Toda la gloria es tuya. Espíritu Santo, tú eres mi maestro, y te pido que en esta noche me dé la sabiduría que viene de lo alto, y que tu gracia y tu misericordia siempre esté con nosotros. Bendice a todos los que están del otro lado de sus casas. Bendice a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Que tu presencia sane enfermedades en esta noche. Que tu presencia, Señor, salve al perdido y le dé esperanza a todo aquel que está atribulado en esta noche en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, vamos a empezar en esta noche. Es una enseñanza, quiero ir un poco despacio para ir mostrando a la luz de la palabra una gran pregunta que se hace el pueblo cristiano. Muchos se preguntan que si la iglesia va a pasar la gran tribulación, si nos vamos antes de la tribulación, o si vamos a pasar toda la tribulación, o en medio de la tribulación vamos a ser llevados al cielo. Entonces hay una gran confusión en el pueblo de Dios. La razón es porque hombres con letra pero sin espíritu, porque así es lo que yo siempre he dicho, distorsionan la palabra de Dios y le enseñan al pueblo errando la escritura. Y hay muchos cristianos que escuchan a esos hombres que distorsionan la escritura y por ende su fe se desvía. La palabra nos enseña que en estos tiempos serían peligrosos, que muchos hombres serían amadores de sí mismos y muchos hombres engañarían al pueblo de Dios. Esos hombres son los que dan la escritura, los que dan la palabra. Pero en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hablar, enseñar en dos partes, porque es un tema que quiero tocarlo a profundidad, en dos partes, que la iglesia no pasará ni un minuto en la gran tribulación, ni un minuto. La palabra de Dios enseña, porque hay muchos que dicen, pero ¿cuál tribulación? No han entendido que habrán 7 años de gran tribulación, de juicio de Dios a la tierra. Hay muchos que dicen, pero Dios no puede hacer juicios. Claro que sí. Hay 7 dispensaciones en el plan de Dios y en cada una de ellas ha habido un juicio. Y en esta dispensación de la gracia también habrá un juicio. Entonces, en esta noche vamos a ir a la palabra, a Mateo 24, 21, 22. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fueron palabras de Jesucristo. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 24, en Mateo 24, 21, 22, estas palabras. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, dice la Escritura, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor Jesús nos enseña, no son palabras de Pablo, no son palabras de Juan, de Pedro, no son palabras de ninguno de los apóstoles. Estas fueron palabras del propio Jesucristo en su ministerio terrenal. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es la 70 semana de Daniel, como lo dijo Daniel. La gran tribulación es el tiempo de juicio de Dios. Y es el tiempo donde nuestro Dios estará trabajando con Israel. Por eso es la angustia de Jacob. El pueblo de Dios, la iglesia, será
arrebatada antes de que venga la gran tribulación. No en medio, no al final de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, nosotros somos llevados. Y como vuelvo a repetir, nosotros creemos que antes de la tribulación nosotros somos arrebatados a las nubes para encontrarnos con Cristo. Pero hay otros que están predicando y creen que pasaremos la mitad de la tribulación y en mitad de la tribulación seremos llevados, y otros que creen que hasta la final de la gran tribulación de los 7 años es donde nosotros somos guardados. Y quiero enfatizar algo muy importante. Muchos se confunden porque en la segunda venida de Cristo hay dos partes. Está el arrebatamiento de la iglesia, que es antes que empiece la gran tribulación, y está la segunda venida, que es cuando Cristo viene después de los 7 años de tribulación. ¿Cuándo empieza la gran tribulación? La gran tribulación empieza inmediatamente cuando el pueblo de Dios sea arrebatado por nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza la gran tribulación. Jesucristo puede venir hoy y mañana puede empezar la tribulación y gran tribulación. En la gran tribulación hay 7 años, 3 años y medio de una paz no real, una paz escondida, y 3 años y medio donde Satanás estará con todo su furor, el anticristo y el falso profeta estarán con todo su furor en esta tierra, y donde caen todos los juicios de Dios a la tierra. Hay de aquellos hermanos, amigos, de que se queden en esa gran tribulación. Es importante ver cómo el Señor dice que habrá una gran tribulación, pero que muchos serán engañados en ese tiempo, porque en ese tiempo el anticristo engañará a muchos, el falso profeta engañará a muchos. Pero ni usted ni yo nos vamos a quedar en esa gran tribulación. Por eso Dios ha dado salvación, por eso el Señor dio su vida en esta tierra, nuestro Señor Jesús, y resucitó de los muertos para que usted y yo podamos tener salvación. Ahora, la iglesia se va antes de la gran tribulación, y lo dice Primera de Tesalonicenses, y lo vamos a leer, aunque muchos lo saben, pero yo sé que hay personas que no lo entienden todavía, donde dice que nosotros nos vamos antes del arrebatamiento. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice sobre el arrebatamiento de la iglesia, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, Jesucristo mismo vendrá por nosotros, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Dios en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Y es muy importante. Ustedes ven en 4, 16 y 17, es claro que nos vamos a encontrar con el Señor Jesús en las nubes. No es la segunda venida después de la gran tribulación, que dice que se mueve después de la gran tribulación, dice que todo lo verá.
Y que como Noé estuvo en la gran tribulación, estuvo en el diluvio, en el arca, dice que así la iglesia estará en la gran tribulación. Pero no es así, porque Noé no representa a la iglesia, representa la salvación de Dios. Pero quien representa a Noé es a Israel, porque Israel sí pasará toda la gran tribulación, que es la angustia de Jacob. Nosotros somos representados en Enoc, que fue traspuesto y no vio muerte antes del diluvio. Como podemos ver, nuestro Dios traspuso a Enoc antes de que empezara el diluvio, pero a Noé lo dejó en el diluvio, pero a salvo en el arca de Noé. Entonces lo mismo va a pasar en la gran tribulación. Nosotros somos representados por Enoc, que nosotros nos vamos antes de la gran tribulación. Israel es representado por Noé, que va a pasar la gran tribulación, pero Dios lo va a guardar. Dios lo va a guardar. Aunque Israel será perseguido, y hay una gran palabra en varios versículos de la palabra donde dice que Israel pasará una angustia terrible en la tribulación, pero al final Dios lo va a salvar. Lo mismo pasó con Noé. Él fue salvo y su familia por el arca, pero Enoc fue traspuesto antes de que empezara el diluvio. Así la iglesia de Cristo seremos arrebatados en las nubes antes que la gran tribulación comience. También podemos ver que Abraham tuvo la visita de nuestro Señor y ángeles para hacerle saber que habría un juicio para Sodoma y Gomorra. Y quiero que leamos un poco en Génesis capítulo 18. Ahí vamos a ver también cómo Dios libra al justo. Génesis capítulo 18. Capítulo 18, 23 al 27. Esta es la visita de nuestro Señor con ángeles a Abraham. Dice el versículo 23, capítulo 18. Y se acercó Abraham, hablando ya con nuestro Señor, con Dios. Y le dijo a Abraham, y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Miren la clase de preguntas que le está haciendo Abraham a Dios. ¿Destruirás al justo con el impío? Y después Abraham dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué Abraham estaba intercediendo? Porque ahí estaba Lot, su sobrino, y la familia de Lot. Entonces Abraham estaba intercediendo por Lot, por su sobrino, y está dialogando con Dios. Dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, le dice Abraham. ¿Destruirás también los 50 justos que tenga dentro de él? Lejos de ti de hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, le está diciendo Abraham. Nunca tal hagas. Y le dice: el juez de toda la tierra, porque Dios es un juez. Él es amor, es todo lo que te quiera, de bondad, de todo lo que quiera. Él es amor. Él no tiene amor, Él es el amor. Pero también dice que Él es fuego consumidor. Y eso es lo que a veces no hemos entendido. Que para la gran tribulación vendrán juicios para esta tierra, pero Dios ama a su iglesia. Somos la novia de nuestro Señor, y Él nos llevará antes de la gran tribulación. Y después le dice en el versículo 26: entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y de ahí Abraham comenzó diciéndole: y si 45 hay justos, y si 20, y fue terminando a 10. Y en todo eso
Dios le dijo a Abraham que libraría esa cantidad que Abraham estaba diciendo y libraría toda la ciudad si habían esos justos dentro de esa ciudad. Como podemos ver, la conducta de Dios es librar a los suyos, es librar al justo ante el juicio que viene para el impío. Tenemos que entender de que Dios es fiel y que Dios paga bien, y a todo aquel que le obedece y le sigue no perecerá, tendrá vida para siempre. Entonces aquí podemos ver cómo Abraham intercede por Lot, pero al mismo tiempo está hablando con Dios para que él detenga el juicio de Sodoma y Gomorra, porque Lot estaba ahí. Pero pasa algo muy hermoso y muy importante, y que podemos ver que la conducta de Dios es que el justo no perecerá con el impío, y nosotros somos justos delante de los ojos de Dios, no por nuestra justicia, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver en Génesis 19 ya la historia donde Lot es sacado por los ángeles, sacado de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y cuando Lot es sacado de la ciudad de Sodoma y Gomorra, cae el juicio para esa ciudad. Y Lot es sacado a Zoar, lugar donde lo guardó el Señor. Pero podemos ver cómo nuestro Señor ordenó a los ángeles que antes que los juicios caeran, Lot fuera sacado de Sodoma y Gomorra con su familia, y que no le caera el juicio encima, porque Lot era justo. La palabra dice que enseña que Lot lloraba por todo lo que había de pecado en los pueblos en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando usted es justo delante de Dios, usted no va a perecer con el impío. La iglesia de Cristo, estamos esperando ese arrebatamiento, donde no miraremos ni un minuto la gran tribulación, ni tampoco la cara del anticristo, ni nada. Nosotros estaremos en el cielo, en la boda del Cordero, y esperando el regreso para regresar en la segunda venida con nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, la conducta de Dios es que el justo no va a perecer con el impío. Lo podemos ver en Enoc, que fue propuesto antes de que viniera el diluvio. Podemos verlo en Noé, que lo guardó en el diluvio. Podemos verlo en Lot, que fue sacado de Sodoma y Gomorra antes de que el juicio a Sodoma y Gomorra llegara a la tierra. Después de ver la conducta de Dios, quiero hablar un poco sobre lo que muchos enseñan, por la cual confunden a muchos del pueblo de Dios. Hay muchos predicadores y maestros de que enseñan que en la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y hay 4 enseñanzas que ellos toman de la palabra de Dios, pero malinterpretan la escritura, por la cual enseñan de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y yo quiero comenzar que algunos piensan de que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación, y que antes de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio, nosotros somos escondidos y guardados en Dios, en los cielos. Y quiero que leamos la palabra en Mateo 24, que es una de las enseñanzas que muchos enseñan. Mateo 24, versículo 15 al versículo 19. Y quiero que leamos esto y podamos identificar por qué muchos piensan de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Mateo 24, 15. Miren lo que dice la palabra. Palabra de Jesucristo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, está hablando del anticristo, de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, está hablando del anticristo. Claro que sí.
porque Él va a perseguir en el gran tribulación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si usted puede ver hasta ahí, se puede a simple vista identificar que es la gran tribulación, que el anticristo ya está en acción y que él está persiguiendo a la iglesia supuestamente, como muchos enseñan. Pero después dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Primero, tenemos que entender algo muy importante, de que esta palabra no es para la iglesia. Esta palabra es para el pueblo de Israel. Por eso hay que entender lo que es para Israel y lo que es para la iglesia. Por esa razón muchos confunden la escritura porque no saben entender cuáles son los llamados, promesas, deberes y derechos para Israel y lo que es para la iglesia. Aquí Jesús le está hablando a Israel. ¿Por qué razón yo le digo que es para Israel? Porque nosotros no guardamos el sábado. Y los israelitas guardan el sábado. Nosotros no guardamos el sábado. Y tenemos que entender algo, que hay dos pueblos de Dios. Está el Israel material, el Israel físico, y está el Israel espiritual, que es la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios, pero también Israel es el pueblo de Dios. Entonces, Israel guarda el sábado. ¿Y por qué razón Jesús le dice que ojalá? Porque si es el sábado no van a poder huir. Porque el israelita los sábados se guarda para Dios. Entonces por eso le dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque los israelitas solo pueden caminar 1080 metros en el día de reposo, que es sábado para Israel. Entonces, si solo pueden caminar 1080 metros, ¿cómo van a huir del anticristo? En cambio nosotros, la iglesia, no guardamos el sábado. Entonces, por eso estos versículos no son para el pueblo de Dios, la iglesia, es para Israel. Ahora, somos dos pueblos. Y lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Mire lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nos está hablando a nosotros, la iglesia, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, nos está hablando a nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, de las promesas, del amor que le tiene a Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es para nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora somos un pueblo, pero al mismo tiempo somos dos. Es como un matrimonio que son dos personas, pero son una sola carne. Es como el Padre y el Hijo, que son dos personas diferentes, pero son un solo Dios. Es como Cristo y nosotros, el cuerpo, somos uno solo, pero es Cristo la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, somos dos pueblos, y estos versículos de Mateo 24, 15, 19, muchos predican que es la iglesia que está huyendo en ese momento de gran tribulación, pero no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel. Ahora, para Israel las promesas son terrenales.
para el pueblo de Dios las promesas son celestiales. Y es importante saber eso. Nosotros no guardamos el sábado. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 14. Capítulo 2, Colosenses versículo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice la palabra, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Porque en la iglesia nosotros descansamos en Cristo. Y el día que es del Señor para nosotros es todo el tiempo. Pero la iglesia ha dejado el domingo como día del Señor, pero el sábado es el día de Israel. Es el día que ellos guardan el sábado. Pero aquí Colosenses 2 nos enseña de que nosotros no seremos juzgados ni por comer ni por beber, ni tampoco por guardar el día sábado, que es el reposo como Israel. Porque ya eso Jesucristo lo clavó en la cruz. Ya nosotros descansamos en Cristo todo el tiempo. Él es nuestro descanso. Entonces, podemos entender de que en Mateo 24, 15, 19, que lo usan muchos para defender que en ese momento que Jesucristo habla de que se escondan en ese tiempo donde el anticristo perseguirá, no es para el pueblo de Israel, no es para la iglesia, perdón, es para el pueblo de Israel. Ahora, hay otros versículos donde también muchos enseñan. Pero ¿por qué razón Jesucristo dijo esto al pueblo de Israel? Porque Israel sí pasará la gran tribulación. Ellos seguro, y lo dice en Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 11. Jeremías habla sobre que el pueblo de Israel pasará la gran tribulación, pero nosotros no. Mire lo que dice Jeremías 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! ¿Cuál día? El día de los juicios de Dios. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Cuando habla Jacob está hablando de Israel. Pero de ella será librado, porque el Señor... Por eso viene en su segunda venida después de la gran tribulación, en la guerra de Armagedón, para defender a Israel y librarlo de todo lo que está pasando en esta tierra. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello. O sea que ya nadie más va a esclavizar a Israel. Y romperé tus coyundas, tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Aquí es donde enseña de que el Señor en el milenio va a poner a reinar al rey David en Israel, en Jerusalén. Por eso dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Cuándo lo va a levantar al rey David? Cuando los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros vayamos al cielo, estemos en el cielo 7 años, descendamos con Dios, todos en corceles blancos. Ahí viene David. Y aquí dice que David va a reinar otra vez juntamente con Jesús. Entonces, después dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni que atemorices, Israel. Porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá.
volverá otra vez a ser libre. Descansará porque estará ya guardado en el Señor y vivirá para siempre. Tranquilo, y no habrá quien le espante, porque una vez en su segunda venida, Israel va a pasar toda la gran tribulación, los 7 años, pero cuando Cristo venga en su segunda venida, nunca más Israel volverá a sufrir ni a padecer persecución ni nada. Entrará el milenio y estará feliz para siempre. Y después dice el versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones, el juicio de las naciones, después de la gran tribulación, entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. ¿Por qué lo va a castigar? Es el juicio de la angustia de Jacob. A Israel lo va a castigar en los 7 años de gran tribulación, porque no aceptaron al Mesías, porque Israel pagó, adulteró demasiado con dioses falsos y nunca se afirmó con Dios. En cambio, la iglesia, ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, está firme. Somos uno solo con Él. Por eso dice que Él va a castigar con justicia a Israel. Después dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, aquí podemos ver en Jeremías 30, versículo 7, al versículo 11, de que Israel va a pasar la gran tribulación, pero la iglesia de ninguna manera va a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora somos justos. Por eso dice la Biblia que justificados por la fe para con Dios, nosotros somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por nuestra justicia, sino por Él, porque Él dio su vida por la iglesia. Entonces, en Mateo 24, 15, 19 podemos ver de que es para Israel, es para los que guardan el sábado, que le dice que tienen que escapar de la desolación del anticristo, y no para la iglesia. Ahora, en 1 Corintios 15, 51, 52, y aquí hay otra palabra donde muchos usan para enseñarle al pueblo de Dios de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. 1 Corintios 15, 51, 52. Mire lo que dice. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, recuerde eso. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este momento es cuando seamos arrebatados, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, en las nubes. Pero cuando nosotros seamos arrebatados, nosotros somos transformados en un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno, un cuerpo que será para siempre. Entonces aquí nos enseña de que seremos transformados, pero ¿a cuál? A la final trompeta. Y eso es lo que muchos enseñan, que aquí dice la final trompeta, y dice, bueno, hay 7 trompetas de juicio en el Apocalipsis. Entonces, si dice Pablo de que a la final trompeta significa de que a mitad de los juicios de Dios todavía estamos en esta tierra, porque se tiene que sonar la 7ª trompeta. Pero eso no es así. ¿Por qué razón? Porque la trompeta que habla de los 7 ángeles en Apocalipsis 8:6 es trompeta de ángeles. Son los 7 juicios de Dios en la tierra. Es para juicio. Y la trompeta de Dios, que dice en 1 Tesalonicenses 4, dice que es trompeta de Dios. No es lo mismo trompeta de Dios a la trompeta de ángeles. Porque la trompeta de ángeles es para juicio. Y la trompeta de Dios es para llevar su pueblo, para efectuar finalmente la salvación de la iglesia. Entonces, muchos dicen, no, pero va a ser la final trompeta, o sea que vamos, y los 7 juicios de Dios
van a ser después de la mitad de la gran tribulación, donde los 7 trompetas van a sonar y cada trompetazo de ángel. La Biblia enseña en Apocalipsis 8 de que cada trompeta de cada ángel será un juicio para la tierra. Pero la trompeta última que habla Pablo es la trompeta de Dios, que es la trompeta del aviso de que Él viene por nosotros. Muchos me han preguntado estas palabras, dice, ¿todo el mundo va a escuchar la trompeta? Realmente, hermano, la trompeta será escuchada solo por los que van a ser levantados, porque muchos se van a quedar y muchos no van a saber por qué tanto desaparecieron. Entonces significa de que ese será escuchada por los hijos de Dios, los que están preparados, los que están llenos del Espíritu, los que están en fuego, los que están en santidad, los que están siguiendo en obediencia la palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver en Primera de Corintios 15 que el apóstol Pablo enseña que a la final trompeta seremos transformados en un cuerpo incorruptible en un segundo, pero esta trompeta que habla Pablo es la misma trompeta que habla en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea que la trompeta de Dios no es lo mismo que la trompeta que van a sonar los ángeles de los juicios en Apocalipsis 8:6. Entonces, ese es otro versículo que muchos enseñan de que como es la final trompeta, la confunden con la trompeta de los juicios de los ángeles. Entonces dicen, no, ahí la iglesia va a pasar la gran tribulación. Mentira del diablo. Nosotros no vamos a pasar eso. Nosotros vamos a ser arrebatados antes de que toda ese juicios y esa gran tribulación venga a la tierra. Lo otro, donde muchos piensan que vamos a hacer y vamos a pasar la gran tribulación, es en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 6. También el apóstol Pablo enseña esto, y aquí hay algo muy importante que vamos a desglosarlo. Aquí muchos dicen, ve, Jesucristo no va a venir hasta que el anticristo aparezca. Eso es lo que habla estos versículos. Entonces por eso dicen, oh no, entonces si Jesucristo no va a aparecer hasta que el anticristo aparezca, entonces la iglesia sí va a pasar a la tribulación. Pero lo que habla Pablo ahí no es del arrebatamiento de la iglesia, porque nosotros somos arrebatados antes que el anticristo aparezca. Entonces nosotros somos arrebatados antes que el anticristo aparezca, pero Jesucristo va a volver después que el anticristo aparezca y termine los 7 años, regresamos en la segunda venida. Entonces mire lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o en objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, y haciéndose pasar por Dios. Después dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, y a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el imperio de la iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifieste aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hay varios puntos importantes, pero muchos enseñan aquí de que
Jesucristo volverá después que el anticristo aparezca, pero sí es cierto, pero eso es la segunda venida. El arrebatamiento de la iglesia es antes, pero aquí también lo podemos ver. Y mire lo que dice, vamos a ver los puntos que hay aquí. Primero, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo entiende que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene dos etapas. El arrebatamiento de la iglesia, que es el rapto de la iglesia, y la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo entiende eso claramente. Y es lo que muchos no pueden entender. Y de ahí dice, y nuestra reunión con Él. Cuando dice nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando que cuando nos vamos a reunir con Él, ¿dónde? En las nubes. Una reunión tiene que ser de dos partes y de un lugar para reunirse. Entonces, nuestro Señor Jesús desciende a las nubes y nosotros ascendemos a las nubes para encontrarnos con Él y nos reunimos con Él. Entonces, Pablo está hablando primero, recuerden de la segunda venida, de la venida del Señor, pero también nos enfatiza primero de la reunión con Él, que es el arrebatamiento de la iglesia. Después dice una exhortación, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque él sabía que en estos tiempos muchos empezarían a enseñar esa tontería de que no hay arrebatamiento de la iglesia, que solo hay segunda venida y solo es en una ocasión que es después de la gran tribulación. Entonces, pero nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, creemos que hay arrebatamiento y que hay segunda venida después de la gran tribulación. Enfatizo eso para que quede en su espíritu, que quede en su corazón y no se deje engañar, como dice el apóstol Pablo. Dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar eso, pero usted no se turbe. Usted no se desvíe de lo que ha enseñado la palabra de Dios, que hay arrebatamiento y hay segunda venida. Después dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí ya Pablo está hablando, el día del Señor está cerca. Cuando dice el día del Señor, no es el arrebatamiento. Es la segunda venida después de la gran tribulación. ¿Por qué se le dice el día del Señor? Porque es el día que Él desciende con la iglesia y destruye a Satanás, al falso profeta y al anticristo. Y Él gobierna en esta tierra y en la guerra de Armagedón. Él destruye todo el imperio que hay en la tierra, demonios, potestades y todos los seres humanos que estarán en contra para pelear en contra de Jesús cuando Él venga. Entonces, el Señor Jesús va a destruir todo eso. Pero, ¿por qué razón Pablo nos dice de que nadie nos engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado? ¿Por qué? Porque muchos dicen de que el Señor, la iglesia va a pasar la gran tribulación. Porque dice, ve, ya tenemos la apostasía. Ve, ya tenemos la apostasía. Entonces, la apostasía va a estar y también va a estar el anticristo, pero ya la iglesia se ha ido para el cielo. Cuando el anticristo aparezca, la iglesia se ha ido para el cielo. Entonces, el apóstol Pablo ya en el versículo 3 ya está hablando de la segunda venida. En el versículo 1 está hablando de la reunión con Él, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y en el versículo número 2 nos habla y nos exhorta que no dejemos que otros nos prediquen lo que no es y que dejemos de pensar en el arrebatamiento. Porque al diablo le conviene que usted no crea en el arrebatamiento. Al diablo le conviene que usted piense, pues no hay arrebatamiento, entonces se va a quedar para la gran tribulación. Entonces ese es el problema. Entonces mire lo que dice el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quién? El anticristo. O es objeto de culto. O sea que el anticristo en la gran tribulación va a estar en contra de todo lo que profese a Dios. Pero es importante entender
que dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndole pasar por Dios. Es cuando Él se va a sentar en el trono de Israel. ¿No os acordáis que cuando estabas todavía con vosotros decía esto? Y ahora dice el apóstol Pablo algo muy importante. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora vuelve otra vez a hablar del arrebatamiento. Porque el arrebatamiento, quien detiene al anticristo a aparecerse, es la iglesia y el Espíritu Santo. Porque si el anticristo apareciera en este momento, la iglesia le cae encima, el Espíritu Santo estaría en contra del anticristo, y la iglesia es demasiado poderosa para que el anticristo efectúe su poder en esta tierra. Porque nosotros tenemos a Satanás bajo nuestros pies, tenemos toda la autoridad contra el diablo. Entonces, por eso el apóstol Pablo en el versículo 6 dice que hay algo que lo detiene. En el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el anticristo, el diablo, el dragón, el anticristo y el falso profeta, ya hay un plan de Satanás para todo lo que va a hacer en la gran tribulación. Entonces dice, porque ya está el misterio de la iniquidad. Solo que ¿quién al presente lo detiene? ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo y la iglesia de Jesucristo. Hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, o sea que hasta que nosotros nos vayamos en el arrebatamiento, entonces se manifestará aquel inicuo, o sea el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ahí está hablando ya en su segunda venida. Cuando Jesucristo con el espíritu de su boca destruya a todo lo malo que hay en la tierra, juntamente con Satanás, el falso profeta y todo lo que va a estar en la tierra. Ya es en su segunda venida. Pero por eso dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Pero ¿cuándo se va a manifestar el anticristo? Cuando la iglesia sea quitada de en medio. Cuando los justos sean arrebatados y los juicios caigan para los impíos. Entonces, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 6, nos habla de la reunión con Él, que es el arrebatamiento. Nos exhorta el apóstol Pablo para que nosotros no dejemos de creer en eso. Después nos habla de que de ninguna manera Jesucristo volverá mientras no aparezca el anticristo, pero ya nos está hablando de la segunda venida, ya después de los 7 años de la gran tribulación, y después nos habla que mientras no sea quitado la iglesia y el Espíritu Santo, el inicuo no va a aparecerse. Todo esto nos habla el apóstol Pablo aquí. Pero aquí podemos entender de que nosotros no pasaremos la gran tribulación y que antes que el anticristo aparezca, nosotros seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Cristo. Amén. Yo me imagino que estamos entendiendo muy bien. Estoy explicando lo mejor que puedo para que podamos entender. Estamos hablando del rapto, estamos hablando de la aparición del anticristo, estamos hablando de la segunda venida de Cristo después de los 7 años, y estamos hablando que antes de que el anticristo aparezca, no aparece porque el Espíritu Santo y el pueblo de Dios aún están en esta tierra. Y nosotros seremos escondidos en el Señor para que todos los juicios de esta tierra caigan en esta tierra. Amén. Ahora, algo muy importante que me encantó cuando lo leí. Muchos piensan que como los mártires de la iglesia fueron asesinados antes, dicen, no es justo que solo antes los mártires fueron asesinados y acorralados y matados. También nosotros la iglesia, yo he escuchado predicadores así, también nosotros la iglesia tenemos que pasar ese fuego de la gran tribulación. Yo no sé, hermano, yo no sé, ministro, si usted quiere quedarse para la gran tribulación, puede hacerlo, pero yo sé que muchos de los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros nos vamos con Cristo. Yo no quiero quedarme ni un minuto en esta tierra para que el anticristo me destruya o pierda mi salvación para siempre. De ninguna manera. Entonces, muchos dicen, no, pero es que los mártires, no, pero es que muchos murieron por Cristo, no, que tenemos que pasar también y padecer por Él, y tenemos que ser fuertes y resistir al anticristo y no dejarnos, hermano. Usted no se da cuenta de todo lo malo que va a haber en la gran tribulación.
Usted no se da cuenta, hermano, toda la maldad que va a haber en esos 7 años de gran tribulación. Satanás descenderá de las huestes de maldad con todos sus demonios, enfurecido a destruir la tierra y a todo lo que es culto a Dios. Entonces, el que hayan habido mártires antes, en que muchos hombres y mujeres han sufrido y aún en muchos países del mundo son perseguidos por predicar el evangelio, son asesinados, les cortan la cabeza, hacen muchas atrocidades por predicar a Cristo. Eso no es juicio de Dios. Esas son tribulaciones de justo. Son tribulaciones por creer y seguir a Cristo. No es lo mismo, amado, la angustia y la tribulación que pasamos en esta tierra por servir a Cristo a los juicios de Dios en la tierra. El justo no es para condenación. Los que estamos en Cristo no somos para condenación. Nosotros somos para salvación. Entonces, en Job 5:19, mire lo que dice en Job 5:19. Dice, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. El Señor, nuestro Dios, Él nos libra de las tribulaciones. Él nos libra de todos los problemas, nos libra de enfermedades, nos libra de escasez, nos libra de persecución. Él nos libra de todo eso porque somos sus hijos, somos justos delante de Él. Pero los juicios de Dios son diferentes. Entonces, la gran tribulación es para los juicios de Dios. No podemos pensar que porque hubo mártires de la iglesia, tampoco nosotros, la iglesia, tenemos que ser mártires y pasar la gran tribulación. No, amado. Mateo 24, 21, 22, vuelvo a reiterar, dice que habrá gran tribulación como nunca la ha habido y nunca la habrá volverá a haber jamás. Eso no es para la iglesia, eso es para el impío y para la angustia de Jacob, donde Israel conocerá a Jesucristo como su Mesías y por ende será salvo. Serán guardados y nunca más nadie se va a poseer a Israel. Ahora nuestro Dios será su rey, el Mesías, y ahora entraremos al milenio, la iglesia, Israel, y estaremos siempre, siempre con Jesús. Pero tenemos que entender de que los mártires, las tribulaciones y angustias no es nada que ver con los juicios de Dios. Ahora, tenemos que entender también que muchos padecemos tribulación y juicios, no porque Dios quiere, sino por nuestra mala conducta y porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, yo le enseño, hermano, por medio de la Escritura, de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que antes de la gran tribulación nosotros somos arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia y que nosotros volvemos en la segunda venida ya casados con Jesús. Pero la iglesia no va a pasar ni un minuto la gran tribulación. Como podemos ver en la Escritura, hemos botado a tierra todo lo que muchos predican para enseñarle al pueblo de que la iglesia va a pasar tribulación, unos completa, otros a mitad, pero que la iglesia no está dando a entender de que el arrebatamiento no es antes de la gran tribulación, sino en mitad. Y otros creen que es al final, pero están hablando de la segunda venida. Es donde muchos se confunden. Rapto de la iglesia y segunda venida, hay 7 años de separación. 7 años de separación. Entonces, ya para terminar, amado, porque vamos a ver la segunda parte después. Quería tratarme solo 1 hora en la enseñanza. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia de que nosotros somos arrebatados? Aparte de 1 Tesalonicenses 4, ¿dónde más dice la Biblia que nosotros somos guardados, arrebatados, escondidos? Que nosotros, el justo, no va a perecer con el impío. Vamos a ver los últimos 2 versículos y vamos a terminar esta enseñanza por hoy.
pero creo y siento que han entendido de que primero Dios tiene la conducta, que el justo no va a perecer con el impío, y segundo, hemos debatido la palabra que muchos predican, donde creen que la iglesia estará, otros que merece estar en la gran tribulación, y otros de que la iglesia no hay rapto de la iglesia. Todo eso es mentira del diablo. Nosotros no vamos a pasar ningún minuto de la gran tribulación. Antes nosotros somos arrebatados en las nubes con Cristo Jesús, transformados en un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible, y estaremos eternamente con Jesús. Ahora, para terminar, vamos a ver en Lucas capítulo 3, donde ya vamos a ver qué habla la Biblia de que la iglesia no pasará la gran tribulación, los justos, los santos, no vamos a pasar la gran tribulación. Miren lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 17. Lucas capítulo 3, versículo 17. Anótelo para que después lo estudie. Lucas capítulo 3, versículo 17. Miren lo que dijo Juan Bautista. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Está hablando de los tiempos que viene de limpieza para esta tierra. Y recogerá el trigo y en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El trigo somos los justos, los santos, los hijos de Dios. Y la paja son los que no quieren nada con Dios. Los que dice que se van a quemar en el fuego que nunca se apagará, o sea, el infierno y después el lago de fuego, después del juicio del gran trono blanco. Pero dice, su aventador está en su mano. O sea, su aventador es la potestad, es la limpieza que va a ser nuestro Dios en esta tierra. Pero antes que comience esa limpieza, el trigo, los hijos de Dios, somos guardados en los graneros, o sea, en las moradas celestiales, como dice la palabra de Dios. Y la paja, los que se queden, serán quemados en el fuego que nunca se apagará. Como podemos ver en Lucas capítulo 3, versículo 7, podemos ver de que el trigo es guardado en el granero, nosotros somos escondidos en las moradas celestiales, y la paja, los que se queden serán quemados como paja en el fuego que nunca se apagará. Juan Bautista nos enseña aquí de que nuestro Señor, nuestro Dios, tiene el plan de limpiar la era. ¿Limpiar la era de qué? De maldad. ¿Limpiar la era de qué? De pecado. En cada dispensación nuestro Dios limpió cada dispensación de todos los seres humanos, porque se fueron continuo al pecado y continuo a hacer lo malo y se alejaron de Dios. Lo mismo en esta dispensación de la gracia, nosotros también, en esta dispensación de la gracia habrá un juicio, pero antes de los juicios, su aventador limpiará su era, pero recogerá el trigo. La iglesia se va antes en las moradas celestiales, y lo que es la paja, los impíos y todos los cristianos que se quedaron en el arrebatamiento y que no den la vida por Cristo en la gran tribulación, serán como paja, estoca para el fuego del infierno. Es dura la palabra, pero eso es lo que está hablando la Escritura. Hay un cielo, hay un infierno, hay salvación, hay eternidad sin Cristo, hay eternidad feliz, contento con el Señor, lleno de paz, y hay una eternidad con sufrimiento y con una vida eterna sin Cristo, separado de Cristo. Entonces Juan Bautista nos enseña eso, pero no solo está en Juan, en Lucas 3:17, sino que también está en Lucas, y es en Lucas 21:36, y estas fueron palabras de Jesucristo. Lucas 3 son palabras de Juan Bautista, y en Lucas 21:36, y con esto vamos a terminar la enseñanza. Después, en la otra enseñanza, vamos a ver muchos más versículos donde habla de que la iglesia no pasará la gran tribulación. El trigo no se quemará con la paja. No, eso no va a pasar.
El trigo es llevado al granero antes de que el aventador pase y limpie esta era y la paja sea echado al fuego eterno. Entonces, en Lucas 21, 36, Jesucristo dijo estas palabras y con esto vamos a terminar la enseñanza de este día. Mire lo que dice. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Escapar de qué? ¿Quiénes van a escapar? Aquí dice, de todas estas cosas que vendrán. ¿Cuáles cosas vendrán? Los juicios de Dios para el tiempo de gran tribulación. Y dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De estar en pie delante del Hijo del Hombre nos está enseñando que estamos firmes. Cuando suene la trompeta, nosotros seremos arrebatados en las nubes y estaremos allá en las nubes de pie, estando con Cristo Jesús frente a frente, y vamos a ascender al cielo. Entonces primero nos dice velar. Tenemos que orar, tenemos que velar en todo tiempo. No tenemos que darle tregua a Satanás, amado hermano. Y dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Vendrán juicios a la tierra. El enemigo hará destrozo en esta tierra, pero también las 7 trompetas, los 7 juicios de Dios, serán juicios terribles de Dios para esta tierra. Entonces vele para que usted sea digno de escapar de todo lo que viene y en aquel día podamos estar en pie delante de nuestro Señor Jesucristo en las nubes y nos podamos ir al cielo con nuestro Señor Jesús. La iglesia no pasará la gran tribulación. Por eso, amado hermano, manténgase día a día conectado con nuestro Señor, conectado en su presencia, lleno del Espíritu Santo, estudiando la palabra, ayunando, dominando esta carne, porque así como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, el versículo 35, como un lazo vendrá, es todos los juicios de Dios en la tierra, donde el justo, donde el trigo, donde los santos, donde los hijos de Dios, donde la iglesia, donde la amada de Dios será arrebatada y llevada antes en las nubes, antes de que vengan todos los juicios de Dios para esta tierra. Vamos a orar para que Dios nos ayude y para que Dios sea dándonos la sabiduría para seguir enseñando la Escritura y que sigamos aprendiendo todos juntos, amados. Pero vamos a orar para que ese momento, nosotros, que suene la trompeta, todos estemos listos para irnos con nuestro Señor Jesús. Gracias por todos los que van a ver, los que están viendo y todos los que compartieron. Les amo en el amor de Cristo. Compartamos esta palabra a todos los ministros, a toda la iglesia en general. Dios me los bendiga. Hay que seguir adelante y vamos a despedirnos con una oración, dándole gracias a nuestro Señor Jesús por habernos ayudado en esta noche. Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Te damos la gloria a ti, te damos toda la alabanza a ti, Señor, y te damos gracias porque sabemos que esta palabra la iglesia la ha tomado como suya y que estamos esperando esa última trompeta para que seamos arrebatados a los cielos y estemos siempre contigo. Te damos gracias, te doy gracias, Espíritu Santo, por ayudarme en esta enseñanza. No es fácil enseñar tu palabra, pero sabemos que contigo somos más que vencedores. Te pido que sanes a los enfermos, que salves a todo aquel que está perdido. Te pido, Señor, que guíes a todos por medio de tu Espíritu para que todos estemos listos en ese momento que suene la trompeta. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, amados. Les amo en el amor de Cristo, su siervo Francisco Marcía. Y esperemos la segunda parte de que la iglesia
no pasará la gran tribulación. Dios me los bendiga y muchas bendiciones. Les amo el amor de Cristo. Bendiciones.